Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar un par de minutos a los demás compañeros y damos inicio. Bien jóvenes, siendo ya 9:47, damos inicio. Ya esperamos 2 minutos, entonces ahora sí damos inicio y nos corresponde trabajar avance 6. ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? 6. Hola Isela, hola José, hola David, hola Yanela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con trigonometría? Ya, mira, está. Hola Jonathan, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y a ver, esperamos unos segundos. Esperemos unos segundos. Y a ver, ¿qué dicen los mensajes? No entiendo, Aldo. Acabo de leer tu mensaje, Aldo, no entiendo muy bien.
¿Quién les dice eso? Bien, chicos, jóvenes, ¿me confirman por favor si se visualiza? ¿Me confirman por favor si se visualiza? Ok. A ver, luego comentas a qué te refieres, Aldo, que ya me intrigaste y ya me dio miedo. Ya me dio miedo. Bien, jóvenes, empezamos. Empezamos. A ver, ¿qué dicen los mensajes? No, me están preocupando, ya me están preocupando ustedes. Ya, empezamos de una vez, jóvenes. Ya luego pregunto. La oposición es una carrera de fondo, lo importante es llegar a la meta, no ser el primero. Ah, pero si llegas a ser el primero en tu facultad, si llegas a ocupar el primer puesto en tu facultad o el cómputo general, perfecto. Genial, genial. Vamos con vocabulario. Desmesura. Come desmesuradamente. Normalmente, antes comía ya, a lo sumo 2 platos, pero ahora come 5 platos en el almuerzo, solo en el almuerzo. Antes ya, bueno, exagerando 2 platos, pero ahora 5. Ya, es en exceso, desmesura, exceso, exageración. Talante, tiene un talante amable, cortés, cordial, tiene un talante amable, así es su manera de ser. No, pero el talante de su hermano es colérico, irascible. Uy, su hermano es colérico, irascible, así es su manera de ser. Rabioso. Carácter, carácter. Bien. Presteza, trabaja con presteza, con eficacia. Tú nunca lo vas a ver trabajando con negligencia. Trabaja con presteza, con eficacia. No lo vas a ver trabajando con negligencia. No. Trabaja con presteza, con eficacia. Diligencia. Bien, Isela. Diligencia. Sí, bien. Diligencia. ¿Qué más dice? Recusar. Si das un paso adelante, puedes caer. Mejor recusa. Si das un paso adelante, puedes caer. Mejor recusa. Mejor retrocede. Recusar, retroceder. Si das un paso adelante, vas a caer. Mejor recusa, retrocede. Bien. Vilipendio. Sus ofensas, sus vilipendios, sus críticas, sus vilipendios, sus ofensas, sus insultos, sus críticas. Afrenta, claro, sí, afrenta, insulto, crítica, censura también. Crítica, censura. Bien. Terminamos con elucubrar. Profe, ¿qué es elucubrar? Uy, siempre elucubra sobre temas muy profundos. No los piense superficialmente, sino que elucubra. Reflexiona, analiza. Cavilar, sí, está bien, Aldo. Quítale el signo de interrogación. Cavilar. Bien, Isela, cavilar. Hoy nos corresponde trabajar extrapolación, el tema de extrapolación, aunque ya desde la primera clase hemos estado trabajando preguntas por extrapolación. Las preguntas por extrapolación normalmente son las preguntas que se presentan en condicional. Las preguntas por extrapolación son normalmente las preguntas que se presentan en condicional. Si pasa esto según el texto, entonces, si sucede esto según el texto. Yanela, cavilar es reflexionar. Cavilar es reflexionar. Reflexionar, pensar a profundidad.
Cavilar, reflexionar, pensar a profundidad. Cogitar también, hay otro término. También, pensar a profundidad. Como les decía, jóvenes, ya hemos estado trabajando nosotros preguntas por extrapolación. Esa pregunta incondicional, si pasa esto según el texto, entonces si sucede esto de acuerdo al texto, por lo tanto. Esas son las preguntas por extrapolación. Las preguntas por extrapolación, el mismo nombre lo determina. Se plantea fuera del texto, pero eso sí, basándose según la información del texto. No es que puedo plantear un supuesto o una suposición que no tenga relación con el texto. No, se plantea un supuesto, una suposición, pero dentro de los márgenes del texto. Tenemos dos tipos de ideas por extrapolación, por tanto hay dos tipos de preguntas por extrapolación. La pregunta por extrapolación cognitiva y la pregunta por extrapolación referencial. La pregunta por extrapolación cognitiva se trabaja con base a dos premisas en el texto. En un texto podemos encontrar distintas relaciones conceptuales, como sinonimia, antonimia, género, especie, parte de todo, causa-efecto. Aquí trabajamos con causa-efecto, o puede ser viceversa también, efecto-causa. El texto plantea causa, consecuencia. Causa, consecuencia. Puede ser viceversa, efecto, causa o consecuencia, causa. La pregunta por extrapolación puede negar o puede tergiversar, alterar la causa. Jóvenes, una consulta. Si la pregunta por extrapolación niega la causa, la respuesta, la consecuencia, ¿va a afirmar como se indica en el texto o también va a negar? A ver, ayúdame. A ver, ayúdame. Si dice, si la pregunta por extrapolación niega la causa que se menciona en el texto, niega la causa. Entonces, la consecuencia, el efecto, ¿también va a afirmar como se indica en el texto o va a negar? Claro, Yanela, va a negar. Sí, va a negar. Que sí, profe, sí. Por ejemplo, claro, Isela. Por ejemplo, tenemos esta idea del texto. Pepe fue a visitar a su abuela. Y encontró a dos delincuentes queriendo ingresar a la casa de ella. Por lo tanto, Pepe fue a visitar a su abuela y encontró a dos delincuentes queriendo ingresar queriendo ingresar a la casa de ella. Por lo tanto, Pepe, los amedrentó e hizo que la policía los apresara. Bien, jóvenes, hay una relación de causa-consecuencia. Hay una relación de causa-consecuencia. Pepe fue a la casa de su abuela. Y en eso, pues, se encontró a dos delincuentes queriendo ingresar a la casa de ella, a la casa de la abuela, obviamente para robar. Pero él, como buen nieto, los amedrentó, los amenazó e hizo que la policía los apresara. Bien. Eso indica el texto. Veamos la pregunta por extrapolación cognitiva. Pregunta por extrapolación
cognitiva. Si Pepito no hubiese ido a la casa de su abuela, entonces, si Pepito no hubiese ido a la casa de su abuela, entonces, jóvenes, ahí la pregunta, ¿está afirmando lo que se indica en el texto o está negando? Porque en el texto tenemos la idea que Pepito fue a la casa de la abuela, fue a la casa de la abuela. Pero aquí, claro, está negando, exacto, Isela, exacto, y está negando, ¿no? Si Pepito no hubiese ido a la casa de su abuela, jóvenes, si Pepito no hubiese ido a la casa de la abuela, entonces lo más probable es que, claro, está negando, si Pepito no hubiese ido a la casa de la abuela, lo más probable es que, ya, bien, José, los delincuentes hubiesen ingresado claro, lo más probable es que los delincuentes hubiesen ingresado a la casa de la abuela, a robar. Lo más probable, ¿no? Lo más probable es que los delincuentes hubiesen entrado a la casa de la abuela a robar. Hay premisas que implican probabilidad. La abuela, quizá, ¿no? Quizá, tal vez, aunque eso ya está fuera de los límites del texto. Los delincuentes hubieran ingresado a la casa de la abuela a robar. Hay premisas que implican probabilidad, pero hay premisas que indican seguridad. Hay premisas que indican seguridad. Por ejemplo, idea del texto. Idea del texto. El detective encontró la evidencia clave para inculpar al presunto delincuente. Por eso, con la prueba, con la evidencia, con la prueba, por eso el juez, con esa evidencia lo sentenció. Lo sentenció. Bien, aquí tenemos. El detective encontró la evidencia clave, la prueba clave para inculpar al presunto delincuente. Bueno, hasta ese momento presunto delincuente. Por eso, después, ¿no? Por eso el juez con esa evidencia lo sentenció. Causa, consecuencia. Causa, consecuencia. Pregunta por extrapolación cognitiva. Pregunta por extrapolación cognitiva. Si el detective no hubiese encontrado esa evidencia clave. Si el detective no hubiese encontrado esa evidencia clave en el del crimen, entonces hasta ese momento, a ver, si el detective no hubiese encontrado esa evidencia clave del crimen, entonces hasta ese momento, ya, si no hubiese encontrado la evidencia clave hasta ese momento, claro, el juez no hubiese sentenciado al presunto delincuente, ¿no? Negación, ¿no? Probablemente el delincuente no. Probablemente no, porque me dice hasta ese momento. Ahí sí puedo asegurar. Ahí sí puedo asegurar, Isela, porque me dice en ese momento, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, hasta ese momento, el juez no hubiese sentenciado al presunto delincuente. El juez no hubiese sentenciado al presunto delincuente. No lo hubiese sentenciado.
Claro, ahí ya no, porque me dice hasta ese momento. Si es hasta ese momento, entonces hasta ese momento no lo hubiesen sentenciado. Podría cambiar la situación cuando cambia de repente. Por ejemplo, si hubiese tenido lo siguiente, la siguiente pregunta. Si el detective no hubiese encontrado, si el detective no hubiese encontrado la evidencia clave, si el detective no hubiese encontrado la evidencia clave, pero, pero, la investigación sigue en curso. Entonces, si me dice, pero la investigación sigue en curso, entonces ya, el juez no lo hubiese sentenciado, pero como sigue en curso, probablemente el juez no lo hubiese sentenciado, pero como la investigación sigue en curso, puede ser, quizá, tal vez, que se encuentre una prueba o que se encuentre la prueba clave. Entonces ahí sí, no, probablemente el juez no lo hubiese sentenciado. Porque como la investigación sigue en curso, como el estudio sigue en curso, probablemente, quizá, encuentren la prueba. Va a depender de, claro, como hay otra opción, como tú bien indicas, David, como hay otra opción de que la investigación sigue en curso, la investigación continúa, hay probabilidad, hay probabilidad. Va a depender del texto y va a depender también de la premisa. No es que siempre, siempre sea certeza, sea seguridad, sea firmeza, sino que va a depender de el texto y de la premisa, de la pregunta. Claro, puede ser sentenciado como la investigación, si digo, si la investigación sigue, si la investigación continúa, puede, ¿no? Podría quizá, tal vez. Recuerden esto, va a depender del texto, va a depender de la pregunta. Si se puede indicar con firmeza o con probabilidad. En el caso de inferencia, en el caso de extrapolación cognitiva, siempre tienes que revisar bien. Ojo, profe, entonces siempre se va a negar, en el caso de extrapolación cognitiva, siempre se niega. No, no siempre, puede ser que también se tergiverse, puede ser que también se tergiverse. Mira, por ejemplo, si tengo esta premisa, a ver, Luchito, mm, Luchito vendió todos sus productos. Luchito vendió todos sus productos. Por eso obtuvo el 100% de la ganancia proyectada. Vendió el 100% de todos sus productos, 100%. Pregunta por extrapolación cognitiva. Si Luchito hubiese vendido solo la mitad de sus productos. Por lo tanto, jóvenes, ahí se está negando, chicos, ahí se está negando, me dice que Luchito no vendió nada, 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 o vendió algo. ¿Se está negando? No se está negando, me dice que se ha vendido. Claro, no vendió todo como se indica en el texto, ¿no? No vendió todo como se indica en el texto, pero, claro, pero sí vendió la mitad. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, por lo tanto, cuando vende todo, tiene el 100% de las ganancias proyectadas. Y al vender la mitad, ya cuando vendió todo, el 100% de las ganancias. Pero al vender la mitad, claro, la mitad también de las ganancias, ¿no? El 50% de las ganancias, la mitad también de las ganancias, el 50%. Sí, 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 sí. Aunque la redacción puede cambiar, aunque Kelly, la redacción puede cambiar, pero igual te vas a dar cuenta que dentro de está el condicional. Dentro de está el condicional.
Entonces, la redacción puede cambiar, por ejemplo, manteniendo la misma pregunta anterior, manteniendo la misma pregunta anterior. En una temporada, es decir, en una temporada crítica para el comercio, si Luchito hubiese vendido, y sigue la pregunta. En otras palabras, no está directamente el condicional en primera línea, en primer término, pero dentro de está. Te plantean el contexto, te plantean la situación y dentro de está el condicional. Así que no es que siempre se va a encontrar el condicional sí al inicio. Puede ser que se plantee el contexto y dentro de está el condicional. Bien, buena pregunta, Kelly, genial. Profe, entonces, causa-consecuencia, pero puede ser viceversa también. La pregunta puede negar la consecuencia. Si la pregunta niega la consecuencia, la respuesta niega la causa. Si la pregunta niega la consecuencia, la respuesta niega la causa. Por ejemplo, si Luchito hubiese obtenido solo el 50% de las ganancias, se podría decir, se podría indicar que es por porque, jóvenes, ahí, en esa pregunta, ¿se está negando la causa, perdón, se está alterando, se está modificando la causa o la consecuencia? ¿Qué está pasando en esa pregunta? ¿Se está modificando, alterando la causa o la consecuencia? A ver, si Luchito hubiese obtenido solo el 50% de las ganancias, la consecuencia. Es que también podemos encontrar este tipo de preguntas por extrapolación cognitiva, negándose la consecuencia o tergiversando, cambiando la consecuencia. Así que no nos encasillemos en que solo la relación es causa-consecuencia, causa-consecuencia. Puede ser viceversa. Se puede negar la consecuencia y la respuesta va a negar la causa. Jóvenes, aquí se está alterando la causa, se está modificando la consecuencia, se está tergiversando la consecuencia. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si Luchito hubiese obtenido solo el 50% de la ganancia, podría indicar que es porque solo vendió la mitad de los productos. Sí, claro, sí. En este caso sí, Bri, en este caso sí. Siempre va a depender de la información y de la forma de la forma como se está planteando la pregunta. No es que exista un resultado tajante, que siempre va a ser certero, seguro, exacto, o que siempre va a ser, siempre va a ser probable. Ah, José, si yo digo que le robaron, esa idea de que le robaron ya está fuera de los límites del texto. Ya está fuera de los límites del texto. Ahora, José, si hubiese tenido de repente la siguiente situación, por ejemplo, en una situación de crisis en seguridad, en una situación de crisis en seguridad y protección, ¿cómo? En ese contexto, Luchito vendió solo el 50% ganó solo el 50% de lo vendido. Ahí ya me planteé un contexto. Entonces, al plantearme ese contexto de que en una situación, en un contexto de inseguridad y desprotección, bueno, ahí sí podría, ¿no? Ahí sí podríamos involucrar al profe. Podría ser que de repente le robaron, podría haber sido víctima de un robo. Ahí sí, porque se me está planteando dentro del contexto, dentro de la pregunta, o puede ser dentro también del texto. Claro, según el contexto del texto o según el contexto de la pregunta, porque también hay preguntas que plantean un contexto. Ya,
Hay probabilidades, ¿no? Hay probabilidades. Entonces podríamos marcar la probabilidad, pero no con seguridad. ¿Por qué? Porque no tenemos premisas o no tenemos ideas, ¿no? O no tenemos ideas aval. Podemos marcar la probabilidad, podemos indicar la probabilidad, pero no podemos indicar con seguridad cuál fue o cuáles fueron las causas, porque no tenemos premisa. Cuando tengamos una premisa, como le planteaba el ejemplo a José, ahí sí podemos indicar, ¿por qué? Porque probablemente le robaron, ¿no? Quizá le robaron en una situación de riesgo, de peligro, de desprotección. Bueno, pues en ese contexto pudo haber sido víctima, quizá pudo haber sido víctima de un robo. Profe, entonces causa-consecuencia, ¿sí? También puede ser consecuencia, consecuencia-causa. Se puede negar, se puede tergiversar. Es cuestión de darse cuenta, ¿no? No es, no es tan difícil. Chicos, ahí les dejo un texto y la clave para que ustedes revisen. Y así como hay extrapolación cognitiva, existe también la extrapolación referencial. Existe también la extrapolación referencial. ¿Por qué? ¿En qué consiste? Ya en este tipo de preguntas por extrapolación referencial se aplica en otro campo, en otro espacio, en otro ámbito, en otro contexto, en otro tiempo. ¿Cómo, profe? Sí, sí, sí. Por ejemplo, si yo indico que se aplicó una oferta en el supermercado ABC, esa oferta consistía en pague 2 productos y lleve 3. Pague 2 productos y lleve 3. Al final del semestre ese supermercado obtuvo buenas ganancias. Ese supermercado aplicó una oferta, pague 2 y lleve 3, y al final del semestre ese supermercado obtuvo buenas ganancias. Si yo aplico esa situación, si yo aplico ese contexto en otro campo, en otro espacio, en otro rubro, yo tengo la seguridad de que vaya a suceder de la misma manera, de que igual van a obtener grandes ganancias, buenas ganancias, o quizá, tal vez. A ver, ayúdame. Si se aplica esa misma oferta en otro campo, en otro rubro, en otro comercio, yo tengo la seguridad que va a suceder, que van a ganar de manera tan considerable, tan significativa. No, podría ser, quizá, tal vez. La pregunta por extrapolación referencial está marcada, esta sí está marcada por la probabilidad. Este tipo de preguntas por extrapolación referencial sí está marcada por la probabilidad. Esta sí, esta sí. Quizá, tal vez, no, quizá, tal vez pueda dar grandes ganancias. De repente, posiblemente pueda dar grandes ganancias. A ver, vamos con un ejemplo. Idea del texto. Idea del texto. En los años 20 creo que fue, bueno, en los años 20, algunas reformas educativas de nivel superior transgredían la libertad estudiantil. Por esa razón, muchos estudiantes de distintas universidades salieron a las calles a protestar. Bien, ahí tenemos la idea del texto, Pregunta por extrapolación referencial. Por extrapolación referencial. Si en la actualidad algunas reformas universitarias si en la actualidad algunas reformas universitarias transgresoras de algunas libertades
estudiantiles se implementarán. Entonces, jóvenes, si pasó en los años 20, si sucedió en los años 20, yo tengo la seguridad de que de la misma manera va a suceder en este tiempo, en la actualidad. Si sucedió en los años 20, si pasó en los años 20, tengo la plena seguridad que así como pasó en los años 20, va a suceder de la misma manera, se va a suscitar de la misma manera, va a acontecer de la misma manera. Claro, no hay garantía, claro, exacto, no hay garantía de que suceda de la misma manera o de que pueda suceder. Quizá, tal vez, ¿no? Probablemente, quizá, tal vez, probablemente, estudiantes de diferentes universidades salgan a reclamar a las calles. Quizá, tal vez, posiblemente, estudiantes de distintas universidades salgan a reclamar. Así que este tipo de preguntas está marcada por la probabilidad. Tienen ahí las recomendaciones, tienen las recomendaciones y la forma de presentación. Jóvenes, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Es probable, ¿no? Quizá, tal vez. Bien. Hasta aquí vamos bien, chicos. Me confirman, por favor, si hay dudas, me avisan. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hablando de reformas. Hablando de reformas, se quieren bajar a la, como dicen coloquialmente, a la SUNEDU. ¿Qué problema? Sí, ok, vamos a los textos entonces, vamos a los textos. Vamos a los textos. Texto número 1, siendo 10:22 hasta las 10:30. ¿Qué dices, Ismael, Isela, Billy, José, Ángela, Aldo? Hasta las 10:30. Ok, entonces vamos con hasta las 10:30. Bien, vamos por las 5 correctas.
Ya está, jóvenes. ¿Está? No, no han demorado. No han demorado, ya son 10 con 10. Claro, son 10 con 30. Empezaron 10 con 32. Perdón, 10 con 22. 10 con 30, 8 minutos. Claro, ahorita ya son 10 con 31 minutos. Ahorita ya son 10 con 31, ya pasó. Ahorita ya acaba de pasar un minuto. Porque empezaron 10 con 22. Bien, a ver. Así como han resuelto al toque, también por las 5 correctas, ¿no? Cuando vamos por las 5 correctas. En los albores, ¿qué quiere decir albores? En los inicios de la humanidad. Los albores de la humanidad, en los inicios de la humanidad. En un área selvática del África, un individuo similar. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, se me escuchan. A ver, revisa. Ah, ok. Ok. Ah, no te preocupes. Todo bien. Todo bien. A ver, seguimos. En los albores, en los inicios, no te preocupes, tranquila. En los albores, en los inicios de la humanidad, en un área selvática del África, un individuo similar a un chimpancé conseguía erguirse, levantarse, estar derecho, erguirse, levantarse, estar derecho, y andar sobre sus pies. No obstante, esa posición erecta, derecha, no representaba ventaja significativa en la selva hasta ese momento, ya que el alimento que constituía su dieta era el fruto de los árboles. Sin embargo, solo en algunas zonas el clima estaba cambiando. Solo en algunas el clima estaba cambiando. El bosque tropical había comenzado a clarear. Tenemos una pregunta por sentido contextual con respecto a la palabra clarear, ¿o me equivoco? Sí, hay una pregunta por sentido contextual que corresponde a la palabra clarear. Dice, el bosque tropical había empezado a clarear y en su lugar aumentaban los espacios abiertos con pastos altos y pocos árboles. Jóvenes, si dice que había empezado a clarear y había espacios abiertos y pocos árboles. ¿Eso qué quiere decir? Que había cuantiosidad, numerosidad de, por ejemplo, de frutos, de árboles de frutos, o escasez. Había empezado a clarear. Espacios abiertos, pocos árboles, que había demasiados árboles, demasiados frutos, o era escaso. Ya, ok, David, podría ser una razón, ¿verdad? Podría ser una razón. Entonces, jóvenes, ¿qué quiere decir clarear? ¿Qué quiere decir clarear? Que había numerosidad, era numeroso, cuantioso, era numerosa, cuantiosa la cantidad de árboles, o escasa. Claro, era escaso, había empezado a disminuir. Lo que imposibilitaba la disponibilidad de frutos. Claro, al haber pocos árboles imposibilitaba la disponibilidad de frutos. De tal modo que las raíces, las semillas, los, los huevos o los restos de carne abandonados por los carnívoros empezaron a ser apetitosos para esos individuos que habían aprendido a estar en posición erguida, a esos individuos, a esos sujetos que habían aprendido a estar en posición erguida. Pero para encontrar estos alimentos había que recorrer grandes distancias, soportando las inclemencias del clima, un clima adverso, rudo. Así, la posibilidad de andar en dos pies fue entonces la clave para poder trasladarse hacia otro lugar para la supervivencia. Andar en dos patitas fue la clave para poder sobrevivir, porque el bipedismo, así como le permite recorrer grandes trayectos con menor gasto de energía,
También posibilita un mayor radio visual, claro, un mayor radio visual, un mayor campo visual, lo que favorece la ubicación del alimento y la advertencia si es que algún enemigo está cerca. Ahora bien, todo esto exigía transformaciones somáticas. Profe, ¿a qué se refiere con transformaciones somáticas? Apuntamos. Corporales. Corporales. Transformaciones somáticas corporales. A ver, César. Ay, mensaje, disculpen. Apunten, somáticas corporales, corpóreas. Claro, era un bosque. Bien, bien, César. Apuntaron jóvenes somáticas, corpóreas, corporales. Uy, jóvenes, por tanto, el hecho de haberse acostumbrado o el hecho de irse acostumbrando a estar en esa posición erguida, somática, corporal, corpórea, somática, corporal, corpórea. El hecho de acostumbrarse o irse acostumbrándose a estar en una posición erguida, implicó cambios corporales, implicó cambios somáticos, corpóreos. Estos cambios, el cambio de la posición, la sinuosidad de la columna vertebral. Profe, ¿qué es sinuosidad? Sinuosidad es curva. Sinuosidad es curva. La sinuosidad de la columna vertebral, el ensanchamiento de la pelvis, el cambio de posición de los dedos pulgares de los pies y el ángulo recto que tendría que ser el plano órbito-vestíbula por parte para darle equilibrio al cuerpo. Entonces, esa posición erguida implicó también cambios corporales. Tenemos el gráfico. Tenemos aquí el gráfico. Cuando estaba en cuatro patitas, más radiación solar, afecto a más radiación solar y poco viento. Cuando estaba en dos patitas, menos radiación solar, mucho viento. Fuente, el proceso de hominización. ¿De dónde venimos? Exactamente, este texto proviene de la revista de divulgación científica. Esa revista, ese texto de esa revista corresponde a Gómez. Y ese texto, ese artículo del que se obtiene este fragmento, que se indica aquí en el texto, corresponde a Gómez. ¿Cómo se llama su artículo? Origen del hombre y el proceso de hominización. Y ahí viene recuperado de tal enlace. En otras palabras, ese texto implica un artículo. Ese artículo es Origen del hombre. Y de ese artículo corresponde el texto que hemos leído. ¿Cuál de los siguientes, cuál es la idea principal expuesta en el texto? ¿Cuál es su respuesta? Ah, ya tienen respuesta, David ya tiene bueno, respuesta para las tres primeras preguntas. ¿Quién más? Al toque, jóvenes. ¿Quién más ya tiene respuesta? A ver, me indican E, B. Ya, pero me indican por aquí B. Vamos a ver qué sucede con la alternativa B. Vamos a ver qué sucede con la alternativa. Alguien me dice B. Vamos a ver qué sucede con la alternativa baby. La bipedación, ok, bipedismo, provocó mutaciones, cambios discontinuos. Mutaciones discontinuas, cambios discontinuos. Ahora bien, todo esto exigía transformaciones somáticas. Profe, sí, indica que es cambio. Sí, ok, indica que hay cambios, pero esos cambios corresponden a una idea particular, a una idea secundaria, no es la idea principal que encaja en todo el texto. La alternativa B es una idea secundaria, que no encaja en todo el texto. Jóvenes, en el gráfico, pregunto, en el gráfico particularmente, puntualmente, se evidencian, se determinan los cambios somáticos, los cambios corporales preponderantes. En el gráfico no se evidencian los cambios corporales,
como bien se indica en el texto lineal. Esta es una idea secundaria, alternativa B. ¿Qué otra alternativa indicaron? Elefante. A ver. El bipedismo ya fue clave para los primeros humanos, ya, porque les permitió recorrer distancias mayores y un mayor campo visual. El bipedismo fue clave para los primeros humanos porque les permitió recorrer distancias mayores y un mayor campo visual. ¿Se resalta en el texto esa idea? Sí. ¿Se resalta esa idea en el gráfico? También. De 4 patitas en 2 patitas, mayor campo visual, como bien se indica, mayor campo visual, y le permite recorrer pues grandes distancias gracias a esa columna vertebral. Un ratito, marcador. Ya, ok. Elefante, felante. Bien, felante. 2. Jóvenes, ¿estamos bien? Sí, pasamos al numeral 2. Felante. Pulgar arriba, sí, vamos bien. Ya. A ver, numeral 2. Numeral 2. ¿Qué dice numeral 2? En el texto, el antónimo contextual de clarear. Si te has dado cuenta que dice antónimo, ¿verdad? Si te has percatado que indica antónimo, ¿no? No creo que, profe, me equivoqué. Ya, casita. Ok, perfecto. Abundancia. Claro, como el felante que va para adelante, ¿no? Respecto de los cambios del paisaje de la selva africana, es incompatible sostener que fue un fenómeno climático de dimensión. Apunten, pancontinental es todo el continente. Pancontinental es todo el continente. Chicos, eso es cierto. ¿Los cambios climáticos se dieron en todo el continente o en algunas zonas? A ver, ayúdame a recordar. ¿Eso es cierto? ¿El cambio climático se dio en todo el continente africano o en algunas zonas? En algunas, exacto. En algunas zonas, no se dio en todo el continente africano. ¿En todo? ¿En todo el continente? A ver, veamos el texto. Sin embargo, solo en algunas zonas el clima estaba cambiando. Exacto, Isela, aquí está, ¿no? Solo en algunas zonas el clima estaba cambiando. El bosque tropical había empezado a clarear y en su lugar, y sigue explicando el punto crucial. Solo en algunas zonas. Entonces, lo que me están solicitando, jóvenes, aquí que me están solicitando, ¿una idea incompatible o por qué es incompatible? ¿Qué me están solicitando? ¿Una idea incompatible o por qué es incompatible? A ver, revisen. César, me dejé entender que no es todo. Es solo en algunas zonas, como indica el texto, ¿no? Solo en algunas zonas. ¿Me confirmas, por favor, César, si me dejan entender? Si hay dudas, con toda confianza, avisen. Ya. ¿Me piden idea incompatible? El por qué, exacto. Me piden el por qué. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la idea incompatible está entre las alternativas o en la misma pregunta? ¿Eso qué quiere decir? Que es que la incompatibilidad está en las alternativas o en la misma pregunta. La incompatibilidad. José, si es que no se entiende, yo tengo que explicar. El punto es que todos se entiendan. O bueno, que casi todos, así que por más que tengan la respuesta, yo entiendo, algunos quieren avanzar, profe, ya avancemos. En la misma pregunta, exacto, en la misma pregunta. Mi trabajo es que todos o casi todos se entiendan. Entonces, como está en la misma pregunta, me piden el por qué. Profe, ¿por qué? Porque solo en algunas zonas, pues. Solo en algunas zonas. Solo en algunas zonas. Ok, Kelly me dice, ya, ¿qué parte no entiendes, Kelly? Dime, al toque, ¿qué parte no se entiende? A ver, vamos por partes. Aquí dice, claro, jóvenes, lean bien la pregunta, revisen bien la pregunta. Vamos a revisar bien la pregunta. A ver,
respecto de los cambios del paisaje de la selva africana, es incompatible sostener que esos cambios climáticos, fue un fenómeno climático de dimensión pancontinental. En otras palabras, esos cambios se dio en todo el continente. Esos cambios climáticos se dio en todo el continente. Pregunto, jóvenes, esta idea que está aquí, el cambio climático se dio en todo el continente. Esa idea es una idea, es una idea compatible o incompatible. ¿Es una idea compatible o compatible? No, no, no. Tienen que leer la pregunta e interpretar. No es que yo tengo que plantear, sino yo tengo que leer la pregunta e interpretar. Jóvenes, pregunto, esa idea que está resaltada, sostener que el cambio climático, los fenómenos climáticos, fue un fenómeno pancontinental, de dimensión pancontinental. Pregunto, jóvenes, ¿esa idea que está resaltada es compatible o incompatible? ¿Compatible o incompatible? A ver, recordemos. Los cambios climáticos se dieron en todo el continente. Los cambios climáticos se dieron en todo el continente. ¿Qué dices, Stephanie, Kelly, César, David, José? Incompatible. Incompatible, porque en el texto no indica ello, ¿no? En el texto indica que solo se dio en algunas zonas. En el texto indica que solo se dio. Exacto, David. Entonces, esa idea es incompatible. Aquí está en el texto, recordemos. Solo en algunas zonas el clima estaba cambiando. Solo en algunas zonas el clima estaba cambiando. Entonces, por tanto, esta idea resaltada ya es una idea incompatible. ¿Y qué me están solicitando aquí? ¿Qué me están solicitando aquí? ¿Qué me solicitan? ¿Me solicitan otra idea incompatible o el por qué es incompatible? El por qué. Exacto, Estefan. El por qué. Ahora, ¿por qué es incompatible, profe? Porque no es cierto, pues solo se dio en algunas zonas, solo se produjo en algunas zonas. Por eso la respuesta es avioncito. No me están solicitando otra idea incompatible, sino el por qué esa idea que se está planteando en la pregunta es incompatible. Como bien indicado uno de sus compañeros, profe, la respuesta sale del mismo texto. Ahí está. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender, Stephanie? En la misma pregunta está la incompatibilidad, Kelly. En la misma pregunta está la incompatibilidad. En la misma pregunta está la incompatibilidad. ¿Y qué es lo que me solicitan, Kelly? En la misma, es falso decir, es incompatible. Según el texto, es falso, es incompatible decir que el fenómeno climático se dio en todo el continente, pancontinental, en todo el continente. Eso es falso, esa idea es falsa. Que me están solicitando, ¿por qué es falsa? Porque según el texto solo se dio en algunas zonas. Por eso la respuesta es avioncito. En la misma pregunta está la incompatibilidad. En la misma pregunta, ahí se plantea la incompatibilidad. Y lo que me están solicitando, oye, ¿por qué esa idea de la pregunta es incompatible? Ah, mira, ¿por qué esa idea de la pregunta es incompatible? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Me dejo entender, Kelly? Ok, Estefan, genial. Siempre revisen, chicos, revisen bien la pregunta. No me puedo confiar, o como bien les decía desde la primera clase, yo no puedo presuponer lo que me están preguntando. Tengo que estar segura de lo que me están preguntando. Segura de lo que me están preguntando. ¿Me confirmas, por favor, Kelly, si hay alguna duda? Con toda confianza pregunté. Kelly, no es que sea una trampa, no es que sea una trampa la pregunta, es cuestión de interpretar. No es que sea una trampa, es cuestión de interpretar. Es que San Marcos no siempre nos plantean las preguntas tan evidentes, ¿no? Parece, ¿no? Parece una trampita, pero es cuestión de revisar para no caer en esas preguntas que parecen trampitas. A ver, pasamos a Genial, Kelly. Cualquier duda, jóvenes, pregunten, cualquier duda, pregunten. Bien, bien. Ya no se confíen, no mucha soberbia, jóvenes, no mucha soberbia, no que nada que profe está al ojo, no mucha soberbia, porque a veces la soberbia hace que no se concentren bien creyendo que ya lo saben todo y se equivocan. ¿Sí? Humildad, jóvenes, tranquilidad, humildad.
4. Teniendo en cuenta la información textual, así como los datos que aparecen en la imagen, podemos inferir que... ¿Qué se puede inferir? Ah, ya tienen respuesta, a ver. ¿Qué dicen? No veo sus mensajes. 4D. Ah, aquí hay duda. 4D. 4E. David indica D. José indica E. Stephanie. Primitivos, originarios, primitivos, originarios. Pristina es primitivo, originario. Stephanie, Kelly, Isela, ¿cuál es su respuesta? Ya, Kelly indica E. C. Recuerden que la pregunta es información textual y la imagen. Información textual y la imagen. A ver, vamos a ver qué pasa con la alternativa D. La evolución humana fue un proceso de muy larga duración, continuo y paulatino de mejoras en sus competencias físicas. Chicos, una consulta. En el texto gráfico podemos indicar, o hay de repente premisas que me ayuden a indicar de competencia física, como dice, mejoras en sus competencias físicas, mejoras en el aspecto físico. Solamente alude al cambio, ¿no es cierto?, de en 4 patas, cuatripedismo a bipedismo. Así que la alternativa D no corresponde puntualmente a la imagen. No se trabaja puntualmente con la imagen, solamente con el texto lineal. Y me piden tanto inferencia correspondiente al texto lineal, a la información textual, al texto continuo y a la imagen. Yo no puedo optar por una alternativa que, claro, por ahí va, pero si no toma en cuenta el gráfico, ese es el detalle, Stephanie, que yo puedo encontrar una inferencia concordante al texto lineal, ok, pero si no concuerda con el gráfico, si no tiene relación con el gráfico, ese es el detalle. Así que tiene que ser conforme a los dos, porque me están solicitando texto, información textual y gráfico, información textual y gráfico. Siempre hay que respetar ese punto, información textual y gráfico. A ver, me indican enano. La menor radiación solar a la que estuvo expuesto el individuo erguido le fue propicia para la búsqueda de alimento. Profe, un momentito. Eso solamente se indica en el gráfico. Eso solo está en el gráfico. Chicos, la alternativa es, ¿solo tiene premisa en el gráfico o también hay una premisa en el texto? La alternativa es, solo se indica, solo se precisa, solo hay información en el gráfico, o es que en el texto lineal también hay una premisa, también hay una idea que sustenta. También. No solamente en el gráfico, la alternativa es, cumple tanto con la imagen y tanto con la información textual, tanto con la imagen y tanto con la información textual. No solamente está en el gráfico. Bien, Brilli. Si Brilli venía el día de hoy a tope. Brilli venía el día de hoy a tope. La menor radiación solar a la que estuvo expuesto el individuo erguido fue propicia para la búsqueda de alimentos. Y en el gráfico está, ¿no? En el gráfico está que eso le ayudó a buscar alimentos y también al mayor campo visual. Al tener el mayor campo visual, tenía mayor proclividad a encontrar los mejores alimentos. Al tener un mayor campo visual. Ahí está. Genial, Origi. Fenecer es fallecer. Bien, Brilli, perfecto. Fenecer es fallecer. Fallecer. Inanición, morir, sí, también. Morir también porque no ha ingerido alimento alguno, porque no tiene alimento alguno, porque no tiene en el estómago alimento alguno. Morir de calor, aunque eso se le llama particularmente insolación. Morir de calor es insolación. Inanición particularmente por falta de alimento, por no ingerir alimento, Jóvenes, pasamos al numeral 5. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me confirman, chicos? ¿Me confirman? Pulgar arriba si vamos bien, pulgar arriba si vamos bien para pasar al siguiente numeral. Muy bien, profe.
Perfecto. Entonces pasamos al siguiente numeral. 5. Si el bipedismo no hubiese acarreado un mayor campo visual durante la marcha, es posible pensar que, recordemos que según el texto, el bipedismo, qué les permitió? ¿Les permitió sobrevivir o les permitió morir? Les permitió sobrevivir, ¿verdad? El bipedismo les permitió sobrevivir. Entonces, sí, aquí, si el bipedismo no hubiese, si no hubiese acarreado un mayor campo visual, entonces hubiesen estado a merced de los depredadores. Claro, hubiesen estado a merced de los depredadores. Ya, exacto. Bien. Dadito, a ver, el individuo habría estado en condiciones de debilidad, el individuo habría estado en condiciones vulnerables, en condiciones de peligro, de debilidad. Dedo, dedito. 4 de 5. Ya no está mal, 4 de 5. 4 de 5. ¿Sí? Vamos bien, jóvenes, pasamos al siguiente texto. Me confirman al toque, chicos, al toque. Me confirman al toque. ¿Sí? Jóvenes, confirman al toque. Si hay dudas, avisen. Si hay dudas, avisen. Siguiente texto. Ok, siguiente texto. Siguiente texto. Uy, mira, es un texto dialéctico, siendo 10,57, 11,3. 10,57, 11,3. 5 minutos. Ya, vamos, 7 minutos. 10,57, entonces 11,4, perdón. 11,4. 7 minutos.
jóvenes, está. Jóvenes, tengo una confirmación de José, faltan 4. Tres. Faltan dos, al tope, chicos. Kelly, César, Aldo, Ismael, Anderson. Ok, ya está. Perfecto. Jóvenes, ambos textos defienden la globalización, este fenómeno conocido como globalización. Ambos textos defienden. O no, exacto, David. No, profe, hay, por ejemplo, el texto A defiende, pero el texto A dice, los defensores acérrimos de la globalización sostienen que gracias a este proceso se está consiguiendo que el total de pobres en el mundo, así por vivir con menos de $1, se vaya reduciendo considerablemente. Por otro lado, argumentan que la globalización ha conseguido la prosperidad. Claro, a favor. El texto B en contra. Jóvenes, básicamente el argumento que sostiene el texto A es argumento de carácter social, político, antropológico o económico. Básicamente, el argumento principal, el argumento esencial que sustenta el texto A es de carácter antropológico, político, económico, exacto, económico. Vamos a responder las preguntas para poder alcanzar el texto 3. Vamos a arrasar con el texto. Yo espero en este texto 5 correctas. 5 correctas. Y sé que vas a conseguir 5 correctas. Profe, ¿por qué tanta confianza? Porque yo confío en ti. Así que sí sé que vamos a llegar a 5 correctas. Bien, la primera pregunta es con respecto al argumento, ¿no? Básicamente el argumento que se sostiene en el texto A para defender la globalización. ¿Cuál es su respuesta? A ver, Sandro indica casa, esa casa. Ya, ok. Bien, perfecto. De carácter económico.
de carácter económico. Bien. La siguiente pregunta, jóvenes, la siguiente pregunta. Hoy no se distingue aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que no se ve la serie. Ahí está. Casita, ¿no? Casita. 7. En el texto A se indica comport. Oh, ya tienen respuesta. Ya. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. A ver. Aquí, causalidad. Bien, perfecto. Aquí se indica, ¿verdad? El movimiento de personas y de capitales. El movimiento de personas y de capitales comporta que las empresas puedan producir más. Hay relación de causa-efecto, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas? Movimiento de personas y de capitales. ¿Cuáles son las consecuencias? Que las empresas puedan producir mejor. Exacto, corresponde a causalidad. Porque resulta que el movimiento de personas y de capitales son las causas que hacen que, enan. Bien, Sandro. Hacen estos causales, movimiento de personas y de capitales, hacen que las empresas puedan producir mejor. Enano. Bien, bien, bien. Resulta incompatible con la posición a favor de la globalización propia del texto A. Incompatible para el texto A. Incompatible para el texto A. No para el texto B, no para ambos textos, sino para el texto A. A ver, Sandro indica aguas. Daniela, Kelly, Stephanie, José, Leiby, Davy. David, ¿te quedas con la duda o le quitas el signo de interrogación? ¿Te quedas con la duda o le quitas el signo de interrogación? Leiby indica A, Stephanie también. Uy, no quedó la cámara. Ya. Al ojo, profe, al ojo. Ya. Sin mucha soberbia, chicos, sin mucha soberbia, tranquilidad. Que la soberbia no te obnubile. Que la soberbia no te obnubile. Siempre, siempre tranquilos. Porque a veces tanta soberbia no nos permite leer bien y presuponemos lo que no nos preguntan. Está bien, la respuesta sí es avioncito. China es un ejemplo económico ambiguo. Eso no es cierto. En el texto A se indica a China como un ejemplo representativo y es más, se precisa un aproximado de ese incremento del PBI, de ese incremento del PBI. Creo que crece aproximadamente, han crecido aproximadamente, han aumentado aproximadamente 10% del PBI. Entonces, no es un ejemplo impreciso, no es un ejemplo inexacto, es un ejemplo representativo, un ejemplo significativo, no es cualquier ejemplo. El caso de China no es cualquier ejemplo. Avión, avión, amorcito, amorcito. 9. A partir del texto B se puede inferir que los argumentos en contra de la globalización. Sandra indica D. A ver, Isela también. Dedo, dado. A ver, vamos a ver qué indica D. Recuerda que la pregunta es, a partir del texto B se puede inferir que los que argumentan en contra de la globalización valoran el derecho de las personas a emigrar a cualquier país. ¿Hay premisa? Sí hay premisa. Recordemos que en el texto B, ¿qué se indica? Que la globalización, en algunos países la globalización restringe, prohíbe el ingreso de algunas personas, lo cual para el autor del texto B no es apropiado, ya que el autor del texto B indica y afirma que la migración, el movimiento, el traslado de personas es una prioridad. Y la globalización en algunos países hace todo lo contrario, ahí restringe, limita. Sí, sí, está bien dado, está bien. Para el autor del texto de, en el texto B, se valora el derecho de las personas a trasladarse de un lugar a otro, a trasladarse de un lugar a otro. Punto que la globalización en algunos países no permite ello, más bien restringe, limita, prohíbe el ingreso de algunas personas. A ver, David indica, puede ser, a ver, revisemos la alternativa. Perjudican el punto de vista de aquellos que están a favor. Ya, aquí hay un detalle, David. Mira, por ejemplo, supongamos que tú estás, David, que tú estás a favor de la globalización. Supongamos que tú estás a favor de la globalización, texto A, y yo estoy en contra de la globalización, texto B. Tú estás a favor de la globalización
y yo estoy en contra de la globalización. Mis argumentos en contra de la globalización. Mis argumentos en contra de la globalización. Van a dañar, van a perjudicar tu punto de vista. ¿Sí? A ver, mis argumentos en contra de la globalización van a dañar, van a perjudicar tu punto de vista. Tú tienes tu punto de vista. Y mis argumentos no necesariamente van a dañar, van a perjudicar o van a hacer que tú cambies de perspectiva. Puede ser, quizá tal vez mis argumentos te convenzan, quizá tal vez mis argumentos te hagan cambiar de opinión, pero ese es un quizá, ese es un tal vez. ¿Y qué dice aquí de perjudican el punto de vista? Perjudican el punto de vista de aquellos que están a favor. Está asegurando, me está asegurando, y no puedo asegurar. Puede ser quizá tal vez que mi opinión, mi punto de vista, mi tesis, mis argumentos en contra de la globalización, quizá, tal vez, puede ser que te hagan cambiar de opinión, puede ser que te hagan cambiar de tesis, o tal vez perjudiquen tu tesis, pero puede ser, quizá, tal vez, no hay nada de seguridad, en cambio aquí asegura, o perjudica algo, no se puede asegurar, puede ser. Ok, genial. Bien, bien. Dedito. ¿Tu ojo lo ve a la inversa? Ya, pero igual a la inversa también tiene sentido. A la inversa también tiene sentido. Porque igual, ¿no es cierto? El autor del texto A no necesariamente va a perjudicar mi punto de vista o no necesariamente me va a hacer cambiar de perspectiva o de tesis o de argumentos. No se puede asegurar. 10. Si la globalización no contribuye a la reducción de la pobreza, entonces ¿a quién va a favorecer? ¿A quién les va a favorecer? A las potencias. A las potencias. ¿A quiénes favorece? A las potencias, a los países ricos. ¿A quiénes favorecería? A los países ricos. Dado, bien, Kelly, dubitativo. Pero tu respuesta no es dubitativa, ¿no, Kelly? Tu respuesta es exacta, fija, sin dudas. No creo que tu respuesta sea dubitativa. Texto 3. Tu respuesta es fija, precisa. A ver, 11:15, jóvenes. Pasamos al texto 3. Oh, tranquilo, Sandro, tranquilo. Solo es el texto, nada más es el texto. No, yo sé que ustedes la viven, sienten los textos, pero tranquilidad. Uy, ya, pero no está mal. Si estamos 4 de 5, que ya, preocúpate cuando saques 1 de 5, 1 de 5, 1 de 5. Texto 3, pasemos al texto 3, son 11:16, ¿sí? No es un texto, y no es un texto extenso, 8 minutitos y corroboramos. O te chico palas. No creo, ¿no? José, Kelly, Sandro, Leiby, Brigi, Davy, Ismael, Stephanie. Pasamos al texto 3. 11:17 hasta las 11:25 y al toque corroboramos. Ok, y al toque corroboramos. Ya, Kelly, un minutito para agarrar un pan, una fruta, lo que sea, y mientras vas leyendo. Vamos por las 5 correctas.
Jóvenes, ¿está? ¿Ya tienen sus respuestas? No, quedamos. ¿Está? Nos queda hasta, falta un minuto, falta un minuto. Si ya llega a las 5 correctas. Stephanie, Baby, Gigi. A ver, jóvenes, a ver, ya está. Isela también. Ya tienen sus respuestas. Bien, chicos. Vamos con el numeral 11. Jóvenes, según el texto, para llegar a conocer la verdad técnica, porque la ciencia, a ver, pregunto, ¿la ciencia tiene como propósito encontrar la verdad absoluta o la verdad técnica? A ver, ayúdame a recordar. ¿Qué es lo que busca la ciencia? ¿La verdad absoluta, la verdad total, la verdad plena o la verdad técnica? La verdad técnica, exacto, José, la verdad técnica. Y es por eso que la ciencia funciona como una herramienta. La ciencia funciona como una herramienta para llegar a esa verdad técnica. 11. No, no es enanito, no es enanito. Las verdades científicas buscan representar. No, recordemos aquí esta parte del texto, El conocimiento, es decir, la ciencia, deja de ser un espejo intelectual de la naturaleza. El conocimiento, es decir, la ciencia, deja de ser un espejo intelectual del universo. Es contradictorio, la alternativa es contradictoria. Dedo, dedito. En la ciencia se impone un criterio instrumental y práctico de la verdad. David, es que la ciencia, al no buscar la verdad absoluta, se aplica instrumentos. Esos instrumentos corresponden al proceso científico y práctico de verdad, Entonces la ciencia, al no buscar la verdad absoluta, pues al buscar la verdad técnica se aplica instrumentos, herramientas que corresponden al proceso científico para la búsqueda de la verdad. Claro que es verdad técnica, 12, ya tienen respuesta en el numeral 12. Avioncito. ¿Qué me están solicitando? Antónimo, exacto, dice el antónimo, conjetura, me están solicitando antónimo. Inconcusa se entiende por innegable, incuestionable, irrefutable, antónimo, conjetura. Antónimo, chicos, antónimo. Si ustedes marcan enanito, están marcando sinónimo, pero me piden antónimo. Si marcan enanito, 13. Les infiere que la denominada verdad técnica, ya, ok, sí, David. 13 es enanito. 13 es enanito pragmático, práctico, en un criterio práctico, pragmático.
14. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el presentado con el pensamiento del autor? Había una alternativa en el numeral 11 que era contradictoria. La provisionalidad es un rasgo. No, dice que la ciencia es provisional. La alternativa D es compatible. Es compatible. Me piden incompatible. No, perdón, la alternativa E. La alternativa E es compatible. La provisionalidad es compatible. La E es compatible. La D, Levy, a ver, la D. La ciencia, Sandra también indica D. La ciencia es una imagen fiel de la realidad. No, esa es incompatible. Esa es incompatible. Esa es ley incompatible. El conocimiento, es decir, la ciencia, deja de ser un espejo intelectual del universo. Deja de ser un espejo intelectual del universo. Es decir, no es una imagen fiel del universo. No es una imagen fiel de la realidad. Y aquí me está indicando que sí es, pero en el texto dice que no es una imagen fiel de. A ver, me indican a las demostraciones absolutas son ajenas. Esta también es compatible. Esta idea también es compatible. Esta idea también es compatible de la alternativa. 15. Una teoría científica es mejor si muestra más capacidad. Recordemos, si muestra más capacidad del presente o para el futuro. Si muestra más capacidad indicando lo que pasa en el presente o lo que pasará. Lo que pasará es prospectiva, predictiva, prospectiva, predictiva. Está en el texto, recordemos, está en el texto. Aquí está. La verdad técnica es una cuestión de grado. Una teoría es más verdadera que otra si de ellas brotan más invenciones y enunciados prospectivos exitosos. Prospectivo hacia el futuro. Es decir, predictivo. Predictivo. Bien, jóvenes. Ya, este texto sí es un poquito complicadito, un poquito. Bien, jóvenes, ahora sí, ya son 11:30. Me despido, tengo que ingresar a la otra clase. No, tranquilo, José, tranquilo. Ya, preocúpate cuando esa disminución de puntaje sea recurrente. Si normalmente estás con una, dos correctas y es recurrente, bueno, pero a veces pasa, ¿no? A veces pasa, pero procura que no sea recurrente, procura que no sea recurrente. Isela, ahí les estoy dejando, bien, ahí está, a ver, sáquenle una captura al toque, porque ya luego subo la diapositiva. Ya, ahí está, sáquenle la captura. Ok, bien, no, a mí gracias a ustedes, chicos, ahora sí, me despido, cuídense, ya tengo que